Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces vamos a tener factores de riesgo para desarrollar lo que se llama la forma heredada y la forma esporádica de Alzheimer. Entonces vamos a ponerlo así. Tenemos factores de riesgo para desarrollar la forma esporádica y la forma heredada. La forma esporádica, como su nombre lo dice, es esporádica, entonces se va a presentar generalmente en pacientes mayores a 60 años. La forma heredada, pues como es heredada, se va a presentar en pacientes generalmente menores a 40 años. 40 años. Entonces, antes de continuar, antes de ver los factores de riesgo, rápidamente vamos a repasar un concepto porque lo voy a estar mencionando varias veces, que es cuando decimos gen que codifica para cierta proteína. Gen que codifica para cierta proteína. Entonces, aquí tenemos la célula, aquí tenemos el núcleo, y ya sabemos que tenemos los 23 pares de cromosomas. Entonces, cromosoma paterno 1, 2, 3, 4 y así. Y aquí cromosoma materno, así. Y voy a agarrar, digamos, nada más uno de los cromosomas y lo voy a poner la doble cadena de DNA. Ya sabemos que los cromosomas están compuestos de doble cadena de DNA y de histonas. Entonces, en lugar de poner los cromosomas así, voy a poner el DNA. Entonces, así, el DNA. Y ya sabemos que tenemos pues muchísimo DNA. Aquí yo nada más agarré, digamos, un segmento específico de uno de los 23 pares de cromosomas y se va a ver así. Entonces, si agarramos de esta secuencia, de este segmento de DNA que puse aquí, si agarramos una secuencia específica, esa secuencia específica de DNA pues tiene ciertos nucleótidos. El DNA está compuesto de nucleótidos. Entonces aquí tenemos una secuencia específica de nucleótidos. Y llega la RNA polimerasa, que es una enzima, y va a leer esa secuencia específica de DNA. Y va a sintetizar una cadena de RNA. Esto es RNA. Y luego este RNA se va a salir de aquí del núcleo y va a terminar aquí en el citoplasma. Y este RNA va a ser leído por los ribosomas. Este es un ribosoma. ¿Y qué vamos a producir? Vamos a producir una proteína. Una proteína. Entonces, esta proteína se produjo porque se produjo un RNA a partir de que se leyó este DNA, esta secuencia específica de este fragmento de DNA. Entonces, a esto se le llama que esta proteína está codificada en este segmento de DNA. Entonces, cuando digo el gen que codifica para tal proteína, me refiero a una secuencia específica de DNA que va a terminar en la producción de una proteína. Entonces, ya que quedó claro este concepto, ahora sí vamos a continuar con los factores de riesgo. Entonces primero vamos con la forma esporádica. La forma esporádica, esto es si el paciente tiene el alelo epsilon 4, entonces el paciente tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer de una forma esporádica. El alelo E4 es una secuencia específica de DNA que codifica para una proteína, y esa proteína es la proteína E, o es la apoproteína E. Recordemos que la apoproteína E es una proteína que se encuentra en la superficie de las lipoproteínas. Las lipoproteínas es como si fuera una vesícula que está circulando en la sangre. Está rodeada de fosfolípidos y aquí adentro tiene triglicéridos, colesterol y esteres de colesterol. Esa es una lipoproteína, y en la superficie de la lipoproteína tenemos una proteína que se llama apoproteína E. Esa es la proteína E. Entonces, una secuencia específica de DNA se llama alelo E4, y el alelo E4 es un gen que codifica para la proteína, en este caso apoproteína E. Si el paciente tiene esa secuencia específica a la que se le llama el alelo E4, es más probable que desarrolle enfermedad de Alzheimer. Si tenemos un paciente que tiene el alelo epsilon 2 en lugar de epsilon 4, es menos probable que desarrolle enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí, igual, en lugar de tener la secuencia de DNA específica que se le llamó alelo E4 y que codificaba para la proteína E, aquí tenemos otra secuencia específica de DNA que se llama alelo E2 y codifica para la misma proteína, la proteína E, pero es una variante. Obviamente no es exactamente la misma, pero sigue siendo la proteína E, solo que es una variante. Entonces, si tenemos un paciente cuyo alelo es epsilon 2, tiene menos riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer de forma esporádica. Si tiene el alelo 4, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer de forma esporádica. Ahora vamos con las formas heredadas. Entonces, recordemos que la enfermedad de Alzheimer se da porque tenemos mucha producción del amiloide A beta.
¿Y cómo es que tenemos mucha producción del amiloide beta? En parte porque tenemos proteínas que se llama presenilina ya sea tipo 1 o presenilina tipo 2. Y la más importante es que tenemos la que se llama proteína precursora del amiloide. La razón por la cual los pacientes tienen amiloide A beta es porque la proteína precursora del amiloide se rompe y forma el amiloide A beta. Entonces, pacientes que tienen mucha proteína precursora del amiloide son más propensos a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y esto, pues, ¿cómo es que tienen mucha proteína precursora del amiloide? Va a ser por una forma heredada. ¿Qué pacientes tienen mucha esta proteína? Los pacientes que tienen síndrome de Down. Porque los pacientes que tienen síndrome de Down tienen 3 copias del cromosoma 21. Tienen 3 cromosomas 21. Y el gen, otra vez vamos con esta definición, el gen que codifica para la proteína precursora del amiloide, se encuentra en el cromosoma 21. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 3 copias del cromosoma 21, va a producir más cantidad de proteína precursora del amiloide porque aquí se encuentra el gen que codifica para esta proteína. En cambio, nosotros que tenemos 2 cromosomas 21, pues producimos menos de esta proteína. Entonces, pacientes con síndrome de Down tienen más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y pues esto es de una manera heredada porque se encuentra en el cromosoma 21. La otra es que tengamos ciertas mutaciones en la presenilina 1 o presenilina 2. Este es el gen que codifica para la proteína presenilina 1, se encuentra en el cromosoma 14. Entonces tenemos una mutación, o sea, una alteración de la secuencia de DNA, o sea, en el gen que codifica para la presenilina tipo 1, que se encuentra en el cromosoma 14, el paciente puede desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y pues esto, como es una mutación, se hereda. Si el paciente tiene una mutación, o sea, una alteración en la secuencia de nucleótidos que conforman el gen que codifica para la proteína, en este caso, presenilina tipo 2, esto se encuentra en el cromosoma 1. Entonces, una alteración del gen, o sea, de la secuencia de DNA que codifica para la presenilina 1, que se encuentra en el cromosoma 1, el paciente tiene riesgo de desarrollar enfermedad heredada de Alzheimer. Entonces, tenemos un paciente y queremos saber si tiene menor o mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer de forma esporádica. Tiene menos riesgo si su alelo es el alelo epsilon 2. Tiene más riesgo si su alelo es el alelo epsilon 4. Alelo me refiero a variantes de este gen. Si este gen específico es el alelo 4, tiene más riesgo. Si este gen es el alelo E2, o sea, como una variante, tiene menos riesgo. Esto es en cuanto a la forma esporádica. Paciente que tiene síndrome de Down tiene más riesgo de desarrollar síndrome de Down a una edad temprana, o sea, es una forma heredada, o sea, produce más de la proteína precursora del amiloide. O paciente que tenga una mutación en el gen que codifica para la presenilina tipo 1, que se encuentra en el cromosoma 14. O paciente que tiene una mutación en el cromosoma 1, específicamente en el gen que codifica para la presenilina tipo 2. En sus factores de riesgo para la forma esporádica es alelo E4, que codifica para una apoproteína E. Y factor protector para la forma esporádica es que tenga el alelo E2, que codifica para la misma proteína, o digamos para una variante de la proteína. Pacientes que tienen riesgo de desarrollar Alzheimer a una edad temprana, o sea, de forma heredada, son pacientes que tienen síndrome de Down, porque tienen más proteína precursora del amiloide. Pacientes que tienen presenilina tipo 1, mutación en el gen que codifica para la presenilina tipo 1, que se encuentra en el cromosoma 14, o pacientes que tienen mutaciones en el gen que codifica para la presenilina tipo 2, que se encuentra en el cromosoma 1. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.